Hola, ¿qué tal? Tengo micro bueno y estoy contenta. Bueno, ya lo tenía, lo que pasa que ya lo he montado en la nueva casa, como podéis ver. Bueno, todavía podría mejorar creo, la imagen de grabación, la verdad. O sea, tengo que ser honesta. Pero todo va a llegar con el tiempo, porque chicos, tengo que ir pasito a pasito, si no, a mí se me, bueno, a mí a cualquier persona se le echa todo encima. Y no hay que estresarse. Justamente hoy, en esta grabación, en este capítulo del arte como camino de vida, ya sabéis que la idea, bueno, igual no lo sabéis porque no me conocéis, pero yo defiendo a capa y espada las técnicas artísticas como medio de reconexión, como medio de incluso rejuvenecimiento y de autoconocimiento. Porque para transformarte tienes que saber en qué punto estás. Sin conocerte no puedes cambiar. Y de esto vamos a hablar hoy. Os voy a dar datos concretos y ejercicios diferentes para ampliar lo que ya hasta ahora he ido compartiendo acerca de las técnicas artísticas como la música, la danza, la interpretación actoral, la escritura y hoy hablaremos de las artes marciales también. No te pierdas este capítulo de mi canal El Arte como Camino de Vida porque creo que te va a interesar. Míralo hasta el final y vamos a por ello, ¿no? Hasta ahora. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo todo esto de lo que hablo no es algo que de repente a mí se me ocurriera un día y como resulta que quiera monetizar, que sí que quiero, la verdad, aunque todavía no lo estoy consiguiendo. Bueno, que es eso, que no fue que de repente me levantara un día y dijera, mira, voy a hablar de esto porque resulta que así voy a conseguir más dinerito o voy a conseguir dinerito y llegar a fin de mes. No, no ha sido así, porque la verdad es que me estoy volviendo como un pulpo en un garaje haciendo 50.000 cosas, mm, porque por un lado está lo que yo como artista me gusta súper, súper hacer, que es tocar el piano, pintar y también bailar, que es uno de mis ikigais. Y, y claro, no quiero dejar mis otros canales, pero es que en este siento que es necesario que yo hable de determinadas cosas que yo he aplicado en mi vida y que a mí me han servido. Yo desde pequeña he sido una persona súper conectada con la energía y podía sentir la emoción clara de los demás. Y no nací en una familia que me apoyara, nací en una familia bastante desestructurada en la que hubieron abusos serios y malos tratos. Pero tuve la suerte, eso sí, que parece ser que a mi madre se le iluminó la mente en un momento dado y sí que me llevó, o fue por eso, o para sacárseme de encima, vete a saber. Pero bueno, tuve la suerte que desde pequeñita estuve haciendo danza y música. Y siempre fue mi refugio la danza y la música. Entonces, con los años, yo siempre he encontrado ese refugio y me he dado cuenta que eso me ayudaba a recomponerme ante los envites de esta vida, que es una verdadera universidad. Yo siento que todo lo que nosotros experimentamos es como un espejo de nuestras creencias, ¿sabéis? Pero, ¿qué creencias tenemos? ¿Realmente lo sabemos? Posiblemente no lo sabamos, porque nuestra mente cartesiana, que lo que su función
es protegernos, posiblemente para que podamos estar dentro del grupo social que la mente considera adecuado, obvie algunos temas y mantenga otros como válidos, aunque no lo sean. Porque no siempre el hecho de que nosotros estemos en un grupo social, dentro de ese grupo y tengamos un rol, implica que eso nos esté ayudando realmente. A lo mejor simplemente estamos en ese grupo social, pero no deberíamos estar allí y estamos aceptando lo inaceptable para que el grupito no nos dé la patada y nos cierre la puerta en la cara, porque eso suele pasar. Cuando tú tienes un criterio propio, el grupo si no está de acuerdo ese grupo contigo, te va a dejar marchar sin más, en algunos casos, y en otros incluso va a hacer todo lo posible para que tú salgas de allí. Porque siempre hay personas que lideran y también hay personas que son manipuladoras. Entonces, se crean una serie de roles y esos roles, moverlos y romperlos, pues crea una tensión y crea una desestructuración de esa, entre comillas, supuesta armonía que hay en el grupo. Estas creencias muchas veces no están patentes en nuestro día a día. Es decir, ni las hemos reconocido mentalmente por este motivo, porque la mente cartesiana dice, uy, no, esto seré yo que me lo estoy imaginando, aparte, luego existe el tipo de frases esas maravillosas, ¿no? Le das demasiado vueltas a las cosas, o, hombre, es que no es tan mala persona. Olvidaros de todo eso. Es que no importa lo que diga fulanito menganito, ¿cómo te sientes tú ante esa situación? Eso es lo importante. Independientemente de que esta otra persona, que puede ser tu amigo, y realmente igual te está diciendo eso para ayudarte, pero independientemente de que esa persona diga, lo que tenéis que observar es cómo sentís vosotros. Porque esas creencias están allí y con cada interacción y suceso que pasa en vuestra vida nos vamos percatando de ellas. Vamos quitando capas a la cebolla hasta llegar al corazón del meollo. Y en ese corazón del meollo, es decir, en ese núcleo que es donde estáis vosotros. Yo creo que nunca se llega en esta vida realmente al centro, o muy pocas personas seguramente lo consiguen. Supongo que llegar al centro de todo eso es iluminarte, de hecho. Pero contra más cerquita estás del centro, más clara ves las situaciones, más feliz estás porque más en armonía estás con lo que tú eres realmente. Nosotros somos como sonido, no somos como somos sonidos. Desde nuestro corazón hay golpes, hay latidos que se van expandiendo. Por eso, cuando estamos muy nerviosos, que nuestro corazón, por ejemplo, va súper rápido, no solamente podemos notar que a lo mejor estamos sudorando más de lo normal o sentimos que como que el latido lo sentimos aquí arriba y, igual el ojo nos está temblando incluso, pero no es solamente eso, es que ese latido se expande hacia afuera, es un sonido y el sonido tiene una manera bastante especial de moverse en nuestro mundo material. Material entre comillas también.
Esa es mi manera de verlo. Pero si mi corazón está haciendo una serie de bombeos, de golpes, porque además es que el corazón se mueve, choca contra mi materia. Cuando nosotros pegamos un golpe en cualquier sitio, toma, uy, aquí hemos oído un sonido. Pues, ¿cómo lo va a pasar en nuestro cuerpo? Por supuesto, de hecho, por eso existen los aparatos esos de los doctores para escuchar el latido del corazón de los bebés cuando están dentro de la barriguita de la madre. Entonces, ese sonido que hace nuestro corazón se expande y eso da una información al campo cuántico. Si yo estoy muy nerviosa y estoy entrando en una sensación de vulnerabilidad, posiblemente las circunstancias que vayan a pasar tengan, o sea, estén en resonancia con eso que yo estoy emitiendo. Por lo tanto, primordialmente, lo primero que tengo que hacer cuando pase cualquier cosa es entrar lo más que pueda en mi centro. ¿Cómo? Bueno, puedo hacer meditación o puedo hacer arte, que también es una manera de meditación. Para mí las técnicas artísticas tienen esta maravillosa cualidad. Si tú haces arte, vas a descubrirte a ti mismo, vas a ir quitando capas de esa cebolla que eres tú, cada vez más y más y más. La vida del ser humano es como un barquito, yo creo, que está en el océano. En ese océano a veces está en calma y a veces es en tormenta. Y otras veces se queda calma, chicha. Hay de todo, porque son ondas de emociones, de tantas conciencias que se están moviendo y que se han movido durante siglos, que ese océano de energía nos va a arrastrar como una corriente. ¿Pero a dónde va esa corriente? Esa corriente tiene que ir hacia algún sitio. Esa es una pregunta que hablaré y daré mi respuesta, la respuesta que yo siento, en otro vídeo. Pero sí creo que, que esa corriente tenemos que sentirla, escucharla, estar muy atentos a qué tipo de emoción estamos recibiendo con esas circunstancias, con los sucesos que estén pasando. Porque esas emociones son el timón de nuestra vida. Si no atendemos nuestras emociones, que son parte de la intuición, posiblemente nos vamos a pegar un morrazo tremendo. Y luego vamos a tener que volver a recomponernos. ¿No es mucho mejor atenderlas y permitir que, uy, a lo mejor esto no me gusta? Bueno, pues yo viro, me voy para otro lado, no pasa nada. Y entonces en ese otro lado tú encuentras tu estado de flujo, tu estado de bienestar. Perfecto, llegaste, estás posicionado. Ahí continúa. En el campo de energía, todas las posibilidades existen. No solamente la que tú estás experimentando aquí ahora. Todas. Y yo llevo toda mi vida hablando de esto y me han tachado de loca, de bueno, de persona que hablaba de estos temas pues para hacerse la importante o para conseguir poder o porque o incluso yo sé que hay muchas personas que han pensado que
eras mentirosa o una persona rica que se aburría o bohemia, loca, no sé. O sea, yo ya todas las definiciones habidas y por haber me las he comido y me las he encontrado. Y siempre, algunas me han hecho profundamente, han sido momentos realmente duros y yo siempre he hecho lo mismo. Yo he ido a mi casa, si he tenido que llorar, he llorado, pero luego me he puesto o a tocar el piano, o me he puesto a bailar, o me he puesto a hacer artes marciales, o me he puesto a pintar. Siempre he buscado esas herramientas artísticas porque lo sé desde que era pequeñita, que es la manera más rápida que yo conozco para entrar en estado de flujo. Aún así, la vida siempre te pone a prueba. O sea, la vida es una universidad. Y esa energía es como un océano, pues lo que decimos, ¿no? Por el momento puede haber pues días de tormenta y otros días pues de tranquilidad y un flujo pues mm, benefactor, que parece que todo es mucho más sencillo. ¿Mm? Lo que sí siento es que en los últimos años estos temas por fin se están hablando de manera abierta y con la seriedad que se merecen. Incluso en las últimas investigaciones científicas lo corroboran, pero al final son verdades que existen desde la antigüedad. Yo creo que mucho antes de la antigüedad griega, incluso, ¿no? Hay grandes científicos y grandes estudiosos y filósofos que lo han plasmado en sus escritos, como mm, Hermes Trismegisto. Poetas también han habido que han hablado de eso, ¿no? De cómo esa energía es algo de lo que todos formamos parte, somos parte de esa energía y que nosotros en este camino, que es como un sueño, podemos tomar el timón de este barquito que somos nosotros en medio de este océano, atendiendo nuestras emociones. Pero para atenderlas tenemos que conocerlas y hay que experimentarlas. Y ese es el reto al final, ¿no? No te niegues a experimentar esa emoción. Si en esos momentos te está tocando experimentar la emoción de tristeza profunda porque un grupo de personas, por ejemplo, te ha fallado, acepta eso. Transmútalo. Porque también va a pasar. Es que no se va a quedar allí, es imposible. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento puro. Nada se queda estático, ni aunque quieras. Entonces, si nada se queda estático, aunque tú quieras, porque es imposible, no es mucho más asertivo, mm, asertivo y inteligente de alguna manera, es inteligencia emocional. Coger y permitir que eso, aceptar lo que está pasando y permitir que te transforme. Pero eso sí, tomar acción sobre aquello que no quieres y virar. Y vas a ver que cuando haces esto es que es verdad, es que pasan milagros. Aquello que parecía que no podía suceder, sucede. Aquello que todo el mundo te decía, no, esto va a ser imposible, sucede. Y no tengas miedo de cerrarle la puerta, incluso a personas a las que has amado. Yo, yo he amado, yo amo a personas a las cuales les he tenido que no cerrar, igual no he cerrado de todo la puerta porque veo la parte hermosa que tienen, pero he tomado distancia.
esperando que algún día, pues a lo mejor, despierten, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que me entendáis. No sé si es despertar la palabra adecuada. Yo creo que más bien sería algo así como tomar las riendas de su vida. Que a veces podemos amar a una persona profundamente y darnos cuenta que en realidad él no o ella no está llevando las riendas de su vida. Le está llevando las riendas de su vida a su madre, las creencias de su familia, la mujer o el hombre ese con el que se casaron o se fueron a vivir con ellos y se embarazaron. Y entonces como que vale, tienen esa sensación de que no pueden cambiarlo, ¿no? Pero sí pueden. Y además es que no solamente es que puedan, es que tienen que hacer eso. Porque el reto de esta vida es aprender a llevar las riendas de tu vida. Pase lo que pase, hayan las dificultades que hayan, las dificultades que haya, siempre, siempre hay otra opción. Para mi entender, no hay que caer en el error de sentirnos víctimas de las circunstancias, sino observar lo que ha pasado con distancia, con perspectiva, separándonos de ese ego, de ese yo sufridor de alguna manera. Y de esa manera es cuando uno ve la luz al final del túnel. De esa manera, al ver esa luz al final del túnel, vamos a poder ver el final del ovillito de Arianna para ir tirando de la cuerda lentamente si hace falta o rápidamente, no importa, pero ir tirando de la cuerda y deshacer ese ovillo y conseguir salir de la gruta. Que no nos pille el monstruo. Vamos. Hay que estar en estado de flujo para eso. Pero no podemos estar en estado de flujo si estamos en un ambiente tóxico. Entonces, hablemos de pintura, por ejemplo. ¿Qué es la pintura? La pintura no es solamente coger un lienzo y ponerte a pintar. Es una forma de reordenar la mente por dentro sin darte cuenta. Es como si la psique encontrara un idioma que no necesita explicarse con palabras. Y aquí pasa algo realmente clave. Verás, si hay una emoción que está atrapada en tu interior, te va a bloquear y se va a mostrar en forma de fascias contraídas, dolores articulares, insomnio, pesadillas, tristeza profunda, depresión, de muchas maneras distintas. Entonces, si sientes que tú estás en un momento de esa manera, yo te aconsejo que pintes, sin controlar nada, porque es un momento de libertad y para expresar lo que estás sintiendo y todavía no reconoces, pero lo vas a dejar salir en forma de color, también en forma de gesto, porque entre la pintura y tu gesto hay una relación pues, así, de estrecha. De manera que una vez tú hayas descargado todo lo que hayas descargado en ese lienzo, habrás expulsado esa intensidad emocional y de esa manera va a ser más fácil para ti entrar en el estado de flujo, que digo yo, ¿vale? Porque estás accediendo al inconsciente. El inconsciente, o sea, la mente racional, como dice, mira, te paso
el stick, ¿no? O sea, te toca a ti, le dice al subconsciente. Y entonces es cuando aparecen los contenidos internos que normalmente están ocultos, como recuerdos, tensiones, deseos, bloqueos. Es como abrir una puerta interna, pero sin violencia. Yo recuerdo una vez cuando estaba viviendo en Barcelona, en, debía ser en 1990 y creo 97 que era, ¿no? Que yo por aquel entonces estaba como súper enamorada de un chico, ¿vale? Bueno, este chico, o sea, mi intuición me decía que había algo allí que no. Pero yo en aquel entonces no era la Eva que soy ahora, era otra Eva, con muchas más capas de mi cebolla, mucho más insegura. Y, y además no podía recordar los abusos que había recibido de niña, con lo cual, imaginaros, o sea, yo en realidad lo que estaba haciendo era caer de, de una mano a otra de otro maltratador y yo ni me daba cuenta. Y así estuve durante años. El caso es que recuerdo que de repente sentí que necesitaba pintar, porque eso sí que lo he hecho. Yo siempre he estado muy atenta a lo que a mí, lo que me decía mi interior de qué era lo que me convenía en esos momentos. Y recuerdo, a ver, que no sé qué ha pasado con este trabajo pictórico. O sea, creo que se quedó en la casa de Ibiza, porque yo me fui a vivir a Ibiza y de Ibiza luego me fui a vivir a Japón de bailadora de flamenco con un contrato, pero en Ibiza estuve, pues eso, bastante tiempo, 4 años mínimo, y entonces antes de irme a Ibiza yo ya había conocido a esta persona y entonces, pero mi intuición ya me decía, oye, oye, esto no va por ahí. Yo recuerdo haber hecho el dibujo de la cara de una persona, era un hombre con la boca abierta y dentro de esa boca abierta había otra y luego había otro yo dentro y otro yo y otro. O sea, otra vez como todas esas capas, o sea, una cara metida dentro de otra, metida dentro de otra, metida dentro de otra. En esos momentos yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero ahora yo puedo comprender que mi subconsciente me estaba hablando justamente de eso. Cuidado, porque lo que estás viviendo requiere ser sacado, es una capa exterior, pero necesitas llegar al origen. Me estaba hablando de un proceso. También recuerdo que en esos momentos también hice como un cuadro enorme también en el cual desde un punto iba haciendo como un camino con una línea hasta y que iba ocupando todo el cuadro, ¿no? Eh, Creo que eso fue una visión del futuro de lo que yo iba a vivir, porque al final eso fue lo que me pasó. O sea, yo salí de Barcelona, me fui hasta Ibiza, de Ibiza acabé en Japón, de Japón acabé viviendo en medio de un bosque, de medio de un bosque acabé monté una escuela de artes escénicas en el Alta Empordà, del Alta Empordà volví para Barcelona, de Barcelona me volví a ir, es decir, de alguna manera el subconsciente también me estaba diciendo, oye, esta solamente es parte del camino, me estaba como preparando, yo creo. Pero, claro, a veces las señales aparecen y nosotros todavía no tenemos facilidad en leerlas. ¿Mm? Pero sea como sea, sí que recuerdo y esa sensación me sirvió de ya y fui soltando algo. ¿Por qué? Porque pintar reduce el estrés y la ansiedad. Estás poniendo el foco en el trazo y encima estás trabajando con colores. Y el color también va a influir en tu persona. De hecho, existe incluso una psicoterapia del color.
perdón, una psicología del color. He dicho psicoterapia, no, quería decir psicología del color. Y de hecho, los colores se usan para, por ejemplo, activar emocionalmente, el amarillo activa y el rojo también, o para dar tranquilidad, como es el caso del verde o el azul. Por eso, en los hospitales, por ejemplo, podemos ver mucho verde, verde hoja, o por eso cuando estamos caminando por el campo, pues sentimos esa sensación de, ay, como que parece que estoy respirando más tranquilamente, pero es que es verdad, a través del color estamos activando también determinadas hormonas y otras las relajamos y eso implica pues que nuestro cortisol va a descender, por ejemplo, y eso hace también que nuestra inflamación baje y la inflamación puede ser en nuestra cabeza. Y si nosotros tenemos parte de nuestro cerebro inflamado, bueno, aparte que puede haber problemas muy graves, pero ya de entrada, o sea, vas a tener insomnio y no vas a estar tan receptivo a las oportunidades que la vida te ofrece. Piénsalo. Sí, sí, o sea, es así. Pintar además también, en consecuencia, mejora la autocomprensión de ti mismo, porque lo que pintas muchas veces te revela más de lo que tú piensas, lo que te acababa de explicar en mi caso personal, ¿no? Es un espejo emocional directo. No, no hay filtro mental. Realmente pintando puedes llegar a un estado de flujo inmediato y reestructura, en consecuencia, nuestra identidad interna. Además, crear algo con tus manos refuerza la sensación de puedo transformar algo. Si lo puedo hacer con mis manos, también lo puedo hacer con mi vida. Y eso impacta directamente en tu autoestima y en la sensación de tener el control de tu propia vida. Y entonces no hace falta que dejes de comer ni que comas demasiado. Porque en ese acto de creación propio te conviertes en parte también de este Dios creador. Cuando estás en ese estado de flujo, te conviertes en un ser creador. Y ahora te voy a dar 4 actividades para explorar la pintura como herramienta psíquica. Va, verás. Por ejemplo, pon música y pinta solo con colores que en estos momentos sientas que te resuenan. ¿Vale? Pero sin dibujar objetos, simplemente ni formas. O sea, no busques ni perfección, ni volúmenes, ni perspectivas, no busques que quede bonito, ¿vale? Solamente permite que la emoción fluya. Te puedes, por ejemplo, eso sí, comprar, te aconsejo que te compres, por ejemplo, papel de embalar, sí, papel de este, que es como de color marrón, es papel de embalar. Y entonces lo extiendes fuera, en el jardín o en tu terraza o retiras los muebles del comedor y lo extiendes, ponte la ropa que sabes que no importa que se te estropee y con pinceles, sin pinceles, te pones una música que sientas que si necesitas expresar la rabia, busca una música heavy, por ejemplo, o como muy loco. Si necesitas buscar esa emoción interna porque necesitas conectar incluso con tu emoción de llorar, búscate músicas que sean mm, claro, como músico te digo que son tonalidades menores, ¿vale? Pero a lo mejor tú no eres músico, no sabes de qué te estoy hablando. Entonces, tienes que escuchar esa música que te va a conectar con esa emoción que quiere salir. Permítete escucharla. Tómate también un tiempo para buscar esa música. ¿De acuerdo?
Venga, te doy otro ejercicio. Venga, a ver, vas a hacer un diario visual de 7 días. Durante una semana pinta cada día un estado interno, aunque sea simple. No tiene que ser tampoco algo rebuscado. Una línea, pues una línea, un símbolo, un color. Y al cabo de esos 7 días, en acabar, observa el patrón emocional de toda la semana. Obsérvalo. Ya verás que vas a descubrir algo de ti mismo. Igual has comenzado muy fuerte, con mucha energía, y acabas más suave. Luego, yo me leeré los comentarios de los que hagáis el ejercicio, me leeré los comentarios del vídeo a ver si lo habéis hecho. Y os daré, a partir de allí, daré tips, otros tips y haré otro vídeo explicando, por ejemplo, lo que me habéis dicho y cómo lo traduzco, ¿vale? Venga, otro ejercicio, va. El diálogo entre dos partes internas. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, vas a coger otra vez un papel, puede ser, en este caso puede ser un papel de dibujo grande. Yo te aconsejo que siempre trabajes en grande, ¿de acuerdo? Y también te aconsejo que trabajes con colores, con retuladores, con DAX, con ceras, o si eres más atrevido o atrevida, pues a lo mejor ya con acrílicos, ¿vale? El óleo por el momento yo lo dejaría. ¿Por qué? Porque el óleo requiere una técnica específica y lo que estamos ahora es trabajando en el color y el dibujo y la pintura, y tiene que ser como más ágil, ¿de acuerdo? Y el acrílico lo lavas con... sí, la ropa incluso la puedes poner en la lavadora y con un poco de suerte la salvas. Y bueno, vamos, te metes debajo de la ducha y ya te lavaste toda y se acabó. Con el óleo es más complicado, necesitas aguarrás, etcétera, ¿no? Y aparte ya te digo, el olor es fuerte. Vale, entonces hemos dicho un papel, vale, que lo vas a dividir en dos. En un lado vas a pintar cómo me siento y en el otro cómo quiero sentirme. Y deja que ambos lados interactúen visualmente, pero tienes que olvidar de tu parte racional, realmente. ¿Cómo me siento? ¿Me siento ofuscado, triste, como en una cueva? Bueno, pues ya vas a necesitar utilizar colores oscuros. ¿Cómo me gustaría sentirme? Pues no os quiero dar más pautas porque no quiero influiros y tiene que ser algo que realmente salga desde vosotros, ¿de acuerdo? Venga, y el último tip que os doy hoy en este vídeo es pintar con la mano no dominante. Es decir, siempre hay una mano, que es la que más usamos, y luego hay otra que parece que es como la que menos, ¿no? Porque no escribimos con ella, etcétera, ¿no? Bueno, pues si permitís que la mano no dominante vaya dibujando lo que quiera sin ponerle límites, vais a descubrir cosas de vosotros mismos que nunca os imaginaríais. Bueno, hasta aquí estos 4 tips en los cuales usamos la pintura. También hemos usado la música como medio conductor. Pensar que el tiempo que os vais a tomar buscando la música que necesitáis para expresar esa emoción también es parte del trabajo, porque el ritmo influye en vuestro corazón, en vuestras vísceras, en vuestra lengua, en vuestras orejas, en todas partes. La melodía os transforma. Yo sé que muchos que estáis escuchando este vídeo no sabéis de música, y si yo me pongo a hablar de escalas pentatónicas, de
melodías de la antigua Grecia, no sé qué, igual dejáis el vídeo incluso, y yo no quiero que hagáis eso. Por eso abrí la escuela de música online 8 compases para los que queráis investigar más a nivel profesional con respecto al lenguaje de la música, lo podáis hacer allí. Y aquí, en este canal, de lo que yo hablo es de expresión musical, de dejaros llevar por la emoción que os va a embargar de esa música, pero tenéis que tomaros ese tiempo y fiaros de vuestra intuición, fiaros, porque la intuición es un sentido, yo creo que súper desvalorado. Claro, aquí, y no quiero entrar no quiero parecer como de estas personas que creen en los complots, porque no, porque yo creo que el camino se lo hace cada uno. Y yo, incluso las personas que más daño me han hecho, creo que son como niños perdidos, ¿sabéis? Cuando tú necesitas hacer daño a los demás, es porque no sabes la luz que tú tienes dentro. Es imposible. Entonces, esa luz, conectar con esa luz, se puede hacer de manera intuitiva, escuchando una música en concreto. Pero primero tenéis que conectar también con vuestra emoción. Y la música os va a ayudar. Así que tomaros el tiempo para escuchar, para escoger qué tipo de música queréis usar. ¿Vale? A ver, estaría bien también haceros unas playlists, ¿sabéis? Y para observar, ¿eh? Voy a ver, esta parece que me resuena, aunque escuchad los primeros compases, a ver, y luego lo probáis, ¿vale? Un ejercicio también con música, evidentemente, es poneros música, poneros a bailar moviendo el cuerpo sin buscar que haya una estética, una línea de un tipo de línea específica de danza, lo que le llaman hoy en día static dance, que básicamente era lo que yo hacía hacer a todos mis alumnos cuando tenía el Estudio Internacional de las Artes en la Masía Cangelia y en pleno bosque del Alta Empordà. Esta fue una aventura preciosa que estuve desarrollando durante casi 7 años de mi vida y yo les hacía hacer esto a mis alumnos. O sea, bueno, alumnos, no eran alumnos, eran personas que venían a que les echara una mano de alguna manera, ¿no? Entonces yo les ponía música y moveros y sí que dando pautas, ¿no? Entonces, pautas que os doy. Primero de todo, tomaros un momento inicial para conectar con vuestra respiración. Os ponéis las manos en el vientre, inspiráis profundo, lleváis la respiración a los intercostales, o sea, a las costillas. Entended vuestro cuerpo como un globo, ¿vale? Y expulsad el aire también tranquilamente con los ojitos cerrados, ¿vale? Y poco a poco ir dejando que el movimiento fluya a partir del ombliguito. A ver, como sé que este está siendo un primer vídeo en el cual yo estoy explicando ejercicios, pero no lo estoy haciendo y más vale verlo que simplemente explicarlo, pues que sepáis que voy a preparar vídeos en los cuales os voy a enseñar cómo lo guío y cómo os aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Pero así de entrada, como en este vídeo la idea es daros ya una serie de tips que os puedan servir, pues ya lo explico, ¿de acuerdo? Va, más cositas. Otros tips de herramientas artísticas que os pueden ayudar a conectar con vosotros mismos, por ejemplo, son las técnicas actorales que van a ir directamente a trabajar con vuestras emociones porque tienen que ver con la psique humana. A ver, el hacer
el ser un actor implica que tienes que indagar en ti mismo. El trabajo actoral permite entrar en estados emocionales en que la vida cotidiana están bloqueados o controlados para no pegar sustos. Pero al interpretar personajes ya escritos, tu mente comienza a conectar preguntas. Por ejemplo, tú tienes... vamos a ver, por ejemplo, en la película El Joker, ¿vale? Que es un hombre que tiene un problema muy grave de psicopatía, porque mata a las personas, básicamente. Pero me río, pero no es para reír. O sea, justamente es lo que le pasa al Joker. Que el Joker cuando llora no puede llorar. O sea, se ríe. Si no habéis visto la película, vedla. Pero el desarrollo de este personaje, la psicología de este personaje es súper interesante. Porque es una persona que sufre, pero que cuando está tan bloqueado en su dolor, en su dolor, que no puede llorar, que en lugar de llorar ríe. Entonces, todavía eso crea más confusión alrededor suyo. Bueno, acaba siendo un desastre esta persona. O sea, pero cuando tú interpretas, por ejemplo, si tienes que interpretar un personaje así, vas a tener que indagar en tu propio dolor y entender cómo has accionado tú, cómo has reaccionado, si has bloqueado eso que te pasó y lo has dejado en el olvido, pues haciendo la disociación de ti mismo, que es mi olvido y entonces eso no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? O, pues eso, para no llorar, a lo mejor te ha dado un ataque de risa o te has quedado bloqueado y has estado un tiempo sin poder emocionarte por nada. Entonces, cuando te pones en el lugar de ese personaje, tienes que comprender ese personaje, tienes que estudiarlo y en ese camino de estudio y de reflexión de ese personaje que tú tienes que crear, tienes que indagar en ti mismo, porque no puedes resonar y crear un personaje si tú no lo comprendes y no lo abrazas. También pasa esto con la escritura, yo me he dado cuenta. Para mí, por ejemplo, escribir es algo que he hecho en los últimos años. Yo nunca había pensado que podía ser tan interesante. Me he dado cuenta que es esencial, o sea, creo que escribir es esencial y te permite, te convierte también en un creador que toma distancia y ama sus personajes por lo mismo, ¿no? Porque si no los amas no los puedes desarrollar. No les puedes dar una casa, no les puedes dar comida, son como tus niños, ¿no? También escribir, por ejemplo, ahora que hace nada he acabado un curso que he hecho con Radio Televisión Española de guión cinematográfico y bueno, en este teníamos que hacer que este curso también os lo quiero compartir, pero bueno, ahora lo que quiero es explicar mi experiencia personal para que me estás escuchando, pues dar a entender el motivo por el cual considero que la escritura es tan sanadora, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo quería hablar del abuso que recibí cuando era pequeña. Que además fue muy duro porque yo durante muchísimos años, o sea, hasta que no cumplí 50 años, yo no pude recordar lo que había pasado. O sea, se murió mi madre, se murió mi padre me pidió perdón, yo no sabía de qué me estaba pidiendo perdón. Yo venga a decirle, bueno, de cuando me pegaste aquella paliza, no, no, eso también. De cuando me hiciste, no, eso también. Bueno, esto fue de verdad de película. Pero luego se murió mi madre y un día estoy yo ahí comiendo unos pescaditos fritos tranquilamente en la playa y me vino la emoción de golpe, pero así, ¿eh? Como que ¡fua! Me pilló hasta aquí y todo. Y
y puedes recordar. Entonces, ahora yo tengo 58 años a día de hoy, ¿no? Cuando estoy grabando este vídeo. Entonces, ya os digo, o sea, me propuse, voy a hablar de lo que yo he vivido, pero lo tengo que convertir en un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, primero mi psique me saboteó hasta el punto que quise usar ChatGPT para no tener que hacer yo el trabajo. Muy mal. Luego ya me puse las pilas. Hubo un momento de crisis en el que pedí ayuda incluso a una amiga, entre comillas, ¿vale? Y perdón que lo diga así, pero es que en realidad no la conozco tanto, pero bueno, esta persona me dijo, no, no, pues yo pedí ayuda, creo que necesito un psicoterapeuta porque, o sea, es que me estoy poniendo trabas, ¿no? A mí misma para hacer este trabajo y creo que tiene que ver con el abuso que recibí de niña y tal, y bueno, la verdad es que al final decidí, pero ¿para qué quiero un psicoterapeuta? No, lo que tengo que hacer es coger el toro por los cuernos. O sea, estoy delante de una herramienta artística que es escribir. Y dije, venga, o sea, como Teseo delante del Minotauro. Hombre, ya, ¿qué es esto? Y entonces ya me puse y, bueno, y ha sido tan especial. O sea, no me importa tres pepinos que no te vaya a sacar, ¿me entendéis? Pero lo que yo he sacado de productivo de este volcar ese dolor en un guión de cine, sea interesante o no para los demás, pero para mí lo ha sido. Y lo he convertido pues en un guión cinematográfico en el cual es una mujer que despierta de un coma. Claro, yo no podía recordarlo, pero la película pues es una mujer que despierta de un coma y entonces la madre no quiere que ella sepa lo que va a pasar y al final ella acaba poniendo orden a todos esos recuerdos dispares y el hecho de ordenar ese puzzle la ordena a sí misma. Que es lo mismo que me ha pasado a mí al final. Es decir, lo que nosotros ponemos por escrito posiblemente sea lo que nos vaya a pasar a nosotros interiormente. Posiblemente. Y muchas veces yo lo estoy viendo, o sea, realmente para poder describir los personajes he tenido que buscar referencias a personas con las que yo he conocido, desde amores imposibles hasta personas que me han apoyado incondicionalmente o personas que me han fallado profundamente. Todo esto forma parte de tu bagaje. Entonces, cuando tú coges todas esas diferentes, esos diferentes caminitos que parecen como separados, pero los juntas y los conviertes en algo, vuelves a ser el creador de tu vida. Y realmente de allí extraes, sale como una luz y una de las capas se disuelve. Así que os invito, ¿vale? Por ejemplo, a escribir, por ejemplo, un monólogo de tu emoción actual y luego interpretarlo como si no fueras tú. O sea, incluso si hace falta, créate un personaje, o sea, aquello que tú no harías jamás, pues te conviertes en eso. Y entonces, déjate llevar, ¿sabes? Sácalo todo para adelante. Por ejemplo, otro ejercicio de interpretación actoral, que esto no tiene nada que ver con la escritura, pero también funciona. Te coges un espejo, te lo pones delante y tú hablas a tu imagen del espejo y dile lo que piensas. Abrázala si hace falta. Dile lo que tienes miedo. Explícale en qué confías.
Obsérvate. Otro ejercicio, por ejemplo, de interpretación actoral que se me está ocurriendo ahora es un recuerdo del pasado que te haya sucedido, ¿de acuerdo? Que lo puedes desarrollar a partir, por ejemplo, de un objeto que tú tengas, de cuando eras pequeñito, ¿vale? Y entonces, esto recibe el nombre de memorias emotivas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes ese objeto, lo observas bien y vas permitiendo que el texto, es decir, que el diálogo interno vaya surgiendo y lo vas hablando. Claro, lo ideal es que eso lo hagáis, por ejemplo, en grupo. Por eso, este tipo de ejercicios de herramientas artísticas yo creo que son buenísimas para trabajar también en grupos que quieran desarrollar la cohesión y la confianza entre ellos. Por ejemplo, empresas, por ejemplo, grupos de trabajo, grupos sociales, eh, en familia también puede ser interesante, aunque un poquito más peligroso, ¿vale? Pero trabajar ese tipo de ejercicios en los grupos permite, primero de todo, se crean lazos emocionales y luego lazos y también lazos de confianza. Esto es sanador, al final es sanador. De todo esto hablo también en mi libro La magia del arte, que lo sepáis. O sea, en mi libro La magia del arte os dejaré el enlace abajo, por si queréis comprarlo. Es- lo he subido en diferentes formatos. En PDF también está. O sea, que os dejaré el link de la web para que podáis, mm, según lo que queráis invertir, pues tiene un precio u otro. Tapa dura es más caro, en tapa blanda menos y en PDF mucho más baratito. De todas maneras, son precios súper asequibles, sé que lo sepáis. Vale, y hablemos de las artes marciales. Las artes marciales no son solamente artes de combate, son una forma de educación interna a través del cuerpo. En el fondo, no estás aprendiendo a pelear ni a defenderte, estás aprendiendo a no romperte por dentro cuando la vida te golpea. Porque regulan el miedo, porque es una disciplina emocional, porque aprendes fortaleza mental y resiliencia, porque aprendes también a conectar tu cuerpo con tu mente y porque necesitas presencia absoluta y gestión de los impulsos. Como artes marciales, yo por ejemplo he probado el kinjutsu de los samuráis. Brutal. Me encanta, por ejemplo, ¿qué te da el Kenjutsu? Te da orden, te da disciplina, te enseña el poder también del símbolo en el gesto. Te dibujas en el aire de manera armoniosa. Y siempre en todas las artes marciales, esto, ¿eh? Todas van súper conectadas con su tantiem, es decir, con el centro de equilibrio, que es este punto que está como 2 centímetros por debajo del ombligo. Y también te ayudan a liberar la tensión acumulada. Y hay también un desarrollo de la acción, de la reacción versus respuesta, que no es lo mismo. Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder, ¿vale? Finalmente, hablemos de la psique como escritura. O sea, ¿qué pasa con la escritura y la psique? Lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, a través de la escritura yo puedo ir desarrollando, comprendiendo un personaje. Pero también existen otros tipos de escrituras, como la escritura automática, que es un ejercicio buenísimo. Y es, pues mira, por ejemplo, durante 10 o 15 minutos comienzas a escribir sin parar, sin corregir, sin pensar en gramática, solo dejando fluir lo que está dentro. Es como lo típico que hacíamos cuando éramos pequeñitos, por ejemplo, escribiendo un diario. O, por ejemplo, escribir la carta que no enviarás nunca a alguien. Yo, anda que no he llorado escribiendo yo cartas a quien yo amaba más que nunca. Bueno, yo es que estaba súper enamorada de un chico que era mucho más joven que yo.
Y anda que no le escribí de veces cartas y cartas de amor que evidentemente jamás le entregué, ¿vale? Sí, pero me río porque, pero me liberó, porque claro, a él no se lo podía decir, no le podía decir, "No, es que sabes que yo te amo, te amo, te amo, eres un imbécil, perdón por el insulto, pero te amo, pero es que claro, no podía hacerlo, no lo podía hacerlo por respeto a mí misma, pues estaba comportando muy, muy mal el chico este. Pero a mí me sirvió. ¿Sabéis? Y luego que esa carta, pues si queréis la podéis quemar, ¿sabéis? O la soltáis al mar, que se la lleven las olas y se deshaga en esa maravilla que es el océano. Y por eso también yo creo tanto en este tema de la escritura que por eso he escrito un libro que no es que lo haya escrito, es un libro de ejercicios en los cuales os descarta mi futuro yo, que también os voy a dejar el enlace aquí abajo, porque en este libro que me lo, he- me lo he trabajado muchísimo, está lleno de ejercicios súper dinámicos, ejercicios para encontrar tu Ikigai, para cartas a diferentes personas o a ti mismo de cara al futuro. Luego hay, por ejemplo, un apartado también en el que podéis hacer recortables, en otro, cómo sería mi casa ideal. Y en otro, por ejemplo, hay unos apartados para que vosotros guardéis, por ejemplo, fotografías que queréis que vuestro futuro yo encuentre para sentirse pues valorado y amado. En otro, pues todas las músicas más hermosas o mejores, las que más os molan. También, pues lo mismo para que vuestro futuro yo lo pueda disfrutar. Ahora que pienso, mirad, voy a hacer un vídeo donde os voy a enseñar ese libro por dentro, pues realmente vale la pena, pero también os dejaré un enlace al interior de este libro porque lo que hice fue convertir el PDF en un MP4 para que podáis ver cómo es por dentro. Bueno, ya, se acabó. El vídeo de hoy se acabó. Bueno, me voy a despedir ya pidiéndoos que si os ha aportado algo lo que hoy he estado hablando, por favor me deis un like, me sigáis, compartáis el vídeo y desearos que estéis bien con todo mi amor, que podáis sentiros reconfortados y amados y que probéis estos ejercicios que os he dado para vuestro bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Eva Más, y este es mi canal El Arte como un Camino de Vida. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao.